Hola coach, espero que hayas tenido un día de clases ideal. Un día muy bueno, pero peor que el de mañana. ¿Ok? Hoy arranco con una pregunta. ¿Cuál es tu balance? ¿Y cuál es el balance de tus alumnos? Bueno, algunos ya saben a qué me refiero, porque eso del balance puede tener varias acepciones. Pero esto de lo que les voy a hablar hoy es a la vez simple y creo que también interesante. Soy Martín Echegaray y acá comienza el 16º episodio de Téctica, el podcast para técnicos de pádel. Hace casi 10 años fallecía Howard Brody. Este señor fue el más reconocido divulgador de aspectos relacionados con la física aplicada al tenis, asesor, entre muchas otras organizaciones, del Professional Tennis Registry, que desde hace un par de años me invitó a participar en el lanzamiento de lo que sería el Padel Coaches Registry, algo que acepté con gusto, porque yo estaba certificado hace muchísimos años por el PTR, el Professional Tennis Registry, que por cierto también incursionaron en el pickleball. Y todo esto de la educación específica del deporte es un campo muy interesante para mí. Ese señor Brody, junto a otros dos autores, Cross y Lindsay, publicó un libro que para mí es extraordinario y que se llama The Physics and Technology of Tennis, sería la física y tecnología del tenis, libro que publicó en 2002. Para los que estén interesados les dejaré las referencias de este libro en la página de presentación de este episodio en Spotify. Brody antes ya había publicado otras cosas como Tennis Science for Tennis Players. Y es interesante saber que Brody a su vez se interesó por el tenis cuando por primera vez vio las raquetas oversize, esas raquetas grandes, cabezonas. Quiso saber si resultaban mejor o peor que las tradicionales y entonces preguntó. Lógicamente preguntó ¿a quién? A los profesionales del deporte. Curiosamente, o no tan curiosamente, las respuestas variaban mucho e incluso hacían pensar que no había mucha idea, solamente cosas subjetivas o algunos mitos que decían por qué sí, por qué no, pero nada concreto. Así que se puso a investigar y a obtener conclusiones, que por cierto fueron inapelables desde el punto de vista físico, después de haberlas investigado bien. Y haciendo eso derribó unos cuantos mitos. Es más, como Brody investigó a partir de esas raquetas cabezonas inicialmente, ayudó al propio inventor de esas raquetas a defender su patente, porque estaban patentadas, era algo nuevo. Esa es otra historia interesante que tiene que ver con la física y con las propiedades de las raquetas, y de manera análoga quizás con algunas características de las palas, que ya les contaré. El inventor de aquellas raquetas se llamaba Howard, igual que Brody, pero su apellido era Head. La marca de aquellas raquetas, cabezonas, por supuesto, era Prince, para los que las recuerden. Ambas marcas, Head y Prince, con presencia actual en el pádel. Lo curioso es que Howard Head antes había creado precisamente otra marca de raquetas que después vendió, la marca que lleva su apellido, Head, con la que también, por supuesto, revolucionó el tenis al crear la raqueta de Composite, un compuesto de materiales sintéticos que fue una de las más exitosas y primeras alternativas a las raquetas de madera. El bueno de Head, en realidad, antes había creado los esquís, y por eso el logo de Head es la punta de un esquí. Dicen que Head un día fue a esquiar y parece que no era muy hábil, pero él estaba seguro de que él mismo no era el problema, sino que el problema eran los esquís. Así que los rediseñó con Composite, aquel material. A los 2 años parece ser que la mayoría de los esquís que se vendían eran de ese material. Después, cuando ya había vendido su marca y jugando al tenis en su casa con una máquina lanzapelotas, parece ser otra vez que descubrió que tampoco se le daba muy bien el tenis, pero nuevamente
creyó firmemente que el problema no era él, sino que era la máquina y la raqueta, por supuesto. Lo primero que hizo fue rediseñar esa máquina, compró la fábrica y bueno, la historia dice que diseñó la primera raqueta Prince Oversize, aquella que estudió Howard Brody, que por supuesto se vendió como pan caliente. Esta es una historia interesante que Brody cuenta en una entrevista que le hicieron para el sitio Tennis Server hace algunos años. Pero volviendo a Brody, a su libro y a este podcast en concreto, una de las cosas que deberían resultarnos interesantes a nosotros los padelistas es, creo yo, el balance de nuestras palas. Esto es algo en lo que siempre insistió también Ricardo Rácaro, o insiste también Ricardo Rácaro, dueño de la marca Sane, con quien tengo relación, obviamente es mi marca, quien es probablemente o seguramente una de las personas que más sabe de la fabricación de palas de pádel en el mundo. Veamos, con respecto al balance. Lógicamente las palas tienen un peso, y esta es una variable que siempre consideramos crucial a la hora de elegir una u otra pala, ¿no? Bien, todo jugador tendrá su peso preferido e incluso habrá pesos más o menos recomendables según los niveles, las edades, el género. Pero ¿y el balance? Miren, hace poco me encontré con un par de experimentados jugadores profesionales con los que intercambiamos comentarios sobre palas y se me ocurrió preguntarles sobre el balance que usaban. Uno me dijo, sinceramente, que no sabía cuál era su balance y el otro me dijo que en realidad no sabía de lo que le estaba hablando. El balance, que normalmente se mide en centímetros, es una característica de las palas que nos indica dónde está la línea de equilibrio de la pala, medida desde el mango. Es muy fácil de obtener, por ejemplo, si ponemos la pala en el borde de una mesa y la vamos empujando perpendicularmente hasta que la cabeza asoma y empieza a caerse. En ese preciso momento, cuando aún está en equilibrio, podemos medir la línea de balance, que es esa distancia que va desde el mango hasta esa línea de equilibrio. Evidentemente con una cinta métrica cualquiera se puede medir. Normalmente entre 25 y 27 centímetros es la distancia más habitual, siendo por supuesto 27 centímetros en las palas más pesadas de cabeza y lo contrario para los balances más próximos a los 25 centímetros. Todo jugador debería conocer su balance óptimo de juego y esto es muy recomendable porque una diferencia marcada en el balance puede influir en la sensación de impacto, de hecho influye mucho en la sensación de impacto, incluso más que cualquier cambio en la densidad de la goma, por ejemplo. El tipo y cantidad de telas de carbono de fibra que se utilicen, la forma de la cabeza y alguna otra cuestión. El balance puede influir más que eso, fíjense. Y además, el balance, la verdad, es muy fácil de medir, como vimos. En aquel libro de Brody, si bien habla de raquetas, dedica unos buenos párrafos a la física relacionada con el balance. Además, profundizando un poco, también habla de otra variable que me parece muy interesante, además del peso y del balance, la tercera, que es el swing weight, algo así como el momento de inercia o el peso dinámico, en español sería. Esto es bastante más complejo de medir, lamentablemente, porque requiere un sistema que en realidad mediría los movimientos pendulares de la pala y en base a unos cálculos de las oscilaciones tendríamos una magnitud de esa variable. Lo cierto es que dos palas pueden tener el mismo peso, pero distinto balance. Eso está claro, es más o menos lógico. Pero es que además dos palas pueden tener el mismo peso, el mismo balance, pero tener distintos swing weight. Y por eso, en el momento del impacto, en el momento de mover esa pala para impactar, pueden sentirse diferentes. Porque la distribución de ese balance será diferente. Por ejemplo, más peso en los laterales o en la punta o cerca de la garganta, pero siempre respetando el balance. En cualquier caso, medir el balance de nuestras palas servirá, por ejemplo, cuando decidamos cambiarlas por otros modelos, otras marcas. Porque si mantenemos el balance, entonces quizás podremos sacar mejores conclusiones al juzgar materiales y gomas diferentes. Por eso digo que también es recomendable, coach, que midamos
no solo el peso de las palas de nuestros alumnos, el balance también. Es muy fácil. En mi opinión, cuando la técnica es correcta, sería mejor usar un balance hacia la cabeza, porque de ese modo nuestros impactos serían más eficientes, precisamente por hacer buen uso de la inercia que nos da una buena técnica. Pero para gustos. En fin, coach, que lo de medir el balance es importante, es fácil y servirá para llevar un dato más en el registro de nuestros alumnos. Hasta la próxima, compañero.